Buenos días, diputado Clemente. ¿Qué tal, Salvador? Muy buenos días para ti y para todo tu auditorio. ¿Se va a aprobar? ¿Es un hecho ya que esta legislación se apruebe el día de hoy? Pues el PRI tiene toda la intención de sacar la fast track el día de hoy, primero en la Comisión de Gobernación y después en el Pleno. Por supuesto que desde Movimiento Ciudadano hemos dicho que no estamos de acuerdo no solo en el procedimiento, sino en el contenido central de la iniciativa, que si bien es cierto ofrece un marco jurídico para las Fuerzas Armadas, pero la discusión no está ahí. La discusión está en que lo que hace esta ley pues es prácticamente hacer perpetuar una política pública que lleva en marcha los últimos 10 años y que tiene que ver con que el Ejército, las Fuerzas Armadas asuman las funciones de seguridad pública que constitucionalmente le corresponden a los mandos civiles. Lo que creemos nosotros es que la ley es sumamente riesgosa, no solamente en términos de cómo se concibe la seguridad pública en el país, sino por supuesto, como han señalado organismos de derechos humanos, académicos, tentativa y violatoria potencial de los derechos humanos. Entonces, creemos que es un grave retroceso, que tendríamos que hacer una pausa en todo caso para analizar el problema de la seguridad en su conjunto y estar aprobando, discutiendo una legislación integral y no solamente esto que lo que pretende, repito, pues es perpetuar una política fallida del Estado mexicano. ¿Cuáles serían los focos rojos, digamos, los puntos más delicados de esta ley que ustedes dicen no debiera ser aprobada en este momento? La primera es la ambigüedad por el término de seguridad interior. ¿Qué es seguridad interior? Según el dictamen, pues cualquier cosa que afecte la estabilidad de las instituciones, y ahí queda sujeto a muchas interpretaciones. Si hubiera cuando menos alguna serie de contrapesos institucionales en esta iniciativa, podría pensarse que es algo que podría pasar, pero desgraciadamente es una iniciativa que no tiene ningún tipo de control y de contrapeso, es decir, no hay una intervención en momentos delicados ni del Poder Legislativo ni de la Suprema Corte de Justicia. Otro de los problemas que tiene es que criminaliza la protesta social, es decir, cualquier manifestación, activistas, cualquier tipo de manifestación pública que pueda interpretarse como que está amenazando la seguridad interior puede ser reprimida. Pero lo más grave, Salvador, es que esta ley lo que genera es un incentivo perverso para que las entidades federativas no mejoren sus policías. Y a mí me parece que allí es donde está el fondo de la discusión. ¿Qué es lo que ha sucedido en el país durante los últimos 10 años? Sí. El ejército, por incapacidad de las policías, ha tenido que absorber las funciones de seguridad pública. Primero, de manera inconstitucional. Pero segundo, no hemos avanzado un ápice en el mejoramiento de las policías. Hay una política de seguridad en los mandos civiles completamente fallida, que el gobierno federal ha sido incapaz, primero de aceptar y segundo de mejorar, y que con esta ley pues lo único que estamos haciendo es generarle esos incentivos a las entidades federativas, a los municipios, para que no avancemos en el fortalecimiento de las policías, porque vamos a tener de manera subsidiaria al ejército en la calle, quienes por cierto con absoluta certeza, responsabilidad y patriotismo han dicho, oigan, esta no es nuestra labor, nosotros quisiéramos estar en los cuarteles para atender las funciones que nos corresponden y no estar haciendo funciones de seguridad pública. Así es. Hola, buen día, Selene Ávila. ¿Qué tal, Selene? Muy buenos días. Sobre este tema platicábamos con el senador Roberto Gil, nos hablaba ya de algunos asuntos que contiene la ley. Por ejemplo, en el tema de esta gradualidad para que salgan las Fuerzas Armadas, les da un año después de la intervención para retirarse, y si no, pues hasta suspensión inclusive de los recursos de la Federación. ¿Esto puede ser posible cuando no tienes un rediseño del mando policial y las policías siguen igual de cooptadas? ¿Qué riesgos ve ahí? A ver, el problema es que el dictamen que se va a discutir en Gobernación no contempla esta posibilidad. El senador Gil tiene razón en el sentido que lo que debería haber pues es un calendario para el retiro y el regreso de las Fuerzas Armadas a los cuarteles. Sin embargo, esta iniciativa, el dictamen que se va a discutir el día de hoy, no contempla esta posibilidad. Y esta es una grave omisión. Por lo tanto, lo que nos hace es pensar que lo que tienen en mente quienes están promoviendo esta iniciativa, pues es todo lo contrario, es no regresar al ejército a los cuarteles, sino dejarlo precisamente en funciones de seguridad pública. Y eso es sumamente lamentable, peligroso y alarmante. A ver, diputado, y siendo mal pensados, porque ya sabe usted que
pues en este país nos hacen ser mal pensados. ¿Cuál es la premura por sacarla ahorita cuando estamos en vísperas de un proceso electoral pues que se ve bastante competido y complicado para el país? ¿Habrá alguna intención de tener al ejército como un posible, pues no sé, represor en este sentido, como dice usted, con esas facultades en caso de movilizaciones o de ingobernabilidad? Yo creo que la pregunta es muy válida, Salvador, y yo completaría la pregunta con lo siguiente: ¿por qué de repente les llegó la urgencia? Digamos, después de 10 años de tener al ejército en la calle, resulta que hoy es literalmente debido a muerte sacar esta legislación sumamente cuestionada en fast track y con todas estas islas de opacidad y de discrecionalidad para el poder. Claro. No, bueno, ahora resulta que el tiempo nos alcanzó y urge sacarlo, aunque durante los últimos 10 años hemos hecho exactamente lo mismo. Pues claro que el proceso electoral tiene mucho que ver, porque yo me estoy imaginando la explicación del gobierno federal, particularmente del PRI, en el momento de la campaña electoral, cuando digan, pues no avanzamos en seguridad, tenemos saldos negativos, justamente porque la oposición no quiso o se resistió a aprobar una ley de seguridad interior, cuando todos sabemos que eso no tiene absolutamente nada que ver, que el fracaso del modelo de seguridad está en las policías, no en la labor de las Fuerzas Armadas. Sin duda alguna. Que de hecho coincide con la visión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que señala, reproduzco textual, que esta ley de seguridad interior, en esos términos planteados, favorece, dice, uso discrecional de las Fuerzas Armadas para abatir violencia e inseguridad sin fortalecer a las policías. La pregunta es, ¿cómo fortalecer entonces a las policías? Es que esa es la otra, también yo se lo quería preguntar, diputado, porque nos dice usted, hagamos una pausa, pero la verdad es que también la pausa ya ha durado varios años en la discusión de esta ley. ¿Cuál sería la salida? Pues no aprobarla o frenarla, pero la contrapropuesta, ¿cuál es? Pues imagina nada más la esquizofrenia con la que está discutiendo este tema el PRI. Ajá. Yo recordaría, el día de ayer, sí, justo en Comisiones Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, se rechazó la minuta de mando mixto. Ajá. La minuta de mando mixto que fue aprobada por unanimidad, incluido el PRI y sus aliados, sí, en el Senado de la República. Uh-huh. Esta minuta modificaba el esquema de las policías. Recordemos sí, que originalmente era una propuesta mando único, del presidente de la República, Ajá, mando único, que derivó en mando mixto. Bueno, pues aunque fue aprobada por unanimidad del Senado, de repente al PRI cambió su parecer y decidió oponerse a esta minuta el día de ayer, que ya quedó desechada. Es decir, después de un trabajo de varios años sobre el tema, finalmente el PRI se opuso y hoy tenemos que empezar de cero en tema de seguridad pública. Entonces, nos parece un absurdo que el PRI quiera resolver esto con el tema de la ley de seguridad interior, cuando, repito, y lo dices con absoluta razón, pues el tema está en el esquema de seguridad, pero no de seguridad pública. Pero no sí, solo eso, sino que además esta esquizofrenia del PRI se ilustra porque recientemente lo que han propuesto para el tema de las policías, es decir, de si tenemos que adoptar un esquema de mando único o un esquema de mando mixto, es una consulta popular. Eso es lo que ha dicho el PRI. La propuesta del PRI es consultar un tema que tiene alto contenido técnico, que debiera estarse tomando decisión con otra... Una decisión de Estado, claro. Que lo vamos a hacer en una consulta pública. No, pues, a ver, yo lo que veo es que no hay voluntad para resolver este tema, que hay un fracaso que le corresponde asumir al gobierno federal y que nosotros, con absoluta responsabilidad, tenemos que decir: es mejor hacer una pausa, declarar una moratoria, como lo ha propuesto el CIDE, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, para aprobar un paquete global de reformas para atender el tema de seguridad, que estar dando pasos que nos van a llevar al despeñadero, literalmente. A ver, la presión del ejército, porque han presionado, el general secretario en varias ocasiones se ha pronunciado y pedido que se apruebe ya esta ley, ¿también está detrás de la premura del PRI? Seguramente sí, por supuesto que las Fuerzas Armadas, de manera inédita en este país, han hecho la presión correspondiente, pero vale la pena aclarar. Yo creo que las Fuerzas Armadas tienen mucha razón en el planteamiento de que ellos necesitan un marco jurídico para poder actuar. Efectivamente, ha estado fuera del marco legal, del marco constitucional, sí, la actuación del ejército. Pero no es el problema con las Fuerzas Armadas. Ellos tienen razón. No, el problema es que quienes dirigen al Estado mexicano crean que lo que hay que hacer es crear una ley para prolongar una política pública fallida. No, me parece que estamos confundiendo el remedio con
con la enfermedad. Muy bien, pues estaremos muy atentos, diputado, a lo que pase hoy en San Lázaro y pues ver si se impone esta mayoría y qué recurso quedará para tratar de frenar esta ley que, como dice usted, nos puede meter en problemas a los mexicanos al regularizar una situación casi de ley marcial, ¿no? Así es. Muchas gracias por la oportunidad.